Vamos a ver ahora el punto 3 de la bolilla 8. Acá hay varios tópicos que vamos a ir abordando en cada una de las diapositivas, ¿verdad? Así que para leerlos todos vamos avanzando con la. En esta instancia vamos a definir la forma de cuantificación de las obligaciones tributarias. Debemos ser claros. Una particularidad de nuestra materia es que la cuantía que en definitiva se debe abonar al fisco está definida por el propio deudor, es decir, por el contribuyente. En este caso lo hace a través de una declaración jurada, mediante el sistema que se conoce como sistema de autodeclaración, insisto. El deudor cuantifica lo que en definitiva le va a pagar al fisco, es decir, cuantifica la obligación tributaria material o sustancial. Obviamente que esta circunstancia conlleva, y es lo que veremos durante el desarrollo de estas filminas, lleva como contrapartida una serie de facultades por parte del fisco a través de las administraciones tributarias para controlar lo que ha declarado el contribuyente, ¿verdad? Pero, reitero, el principio es la autodeclaración. Cuando el fisco lleva adelante sus atribuciones legales para cuantificar la obligación tributaria, nos vamos a encontrar con posterioridad con un procedimiento administrativo reglado, es decir, con pautas claras sobre cuáles son los pasos que el mismo va a llevar adelante, todo en vistas a, por supuesto, poder asegurar la correcta tutela de los derechos del contribuyente, si es que el fisco ha decidido cuantificar él, porque esto procede, como reitero, más adelante volveremos a precisar, en dos casos. Cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, o sea, omite cuantificar, omite ejercer la autodeclaración, o bien cuando haciéndolo, lo que ha cuantificado el contribuyente le resulta inconsistente, a ojos del fisco. Un tercer tipo de cuantificación, de forma de cuantificación de las obligaciones tributarias es la determinación mixta. Como su nombre lo indica, aquí hay una conjunción, ¿verdad?, entre una actividad por parte del obligado, del contribuyente, que le suministra datos a la administración, y esta que procede a liquidar, es decir, hacer líquida la suma que el contribuyente debe abonar para cancelar en legal forma su obligación. Muy bien. Queríamos destacar ahora en esta filmina que la declaración jurada tiene importantes efectos desde sobre todo el punto de vista jurídico, ¿verdad? Porque presentar una declaración jurada es un reconocimiento por parte del contribuyente de que es tal, es decir, que es contribuyente. Nadie que es contribuyente va a presentar una declaración jurada, ¿verdad? Como principio general, esto es así. Por lo tanto, se reconoce como contribuyente, cuantifica la obligación. Obviamente que esta operación de presentar una declaración jurada lleva diferentes pasos, ¿no? Identificar los hechos imponibles que ha verificado, darles a cada ellos el valor que la ley le exige, es decir, establecer cuál es la base imponible, y luego, mediante la aplicación de la alícuota, finalmente da un resultado, la suma a pagar, la suma a pagarle al fisco. Ahora bien, acuérdense que siempre que alguien tiene que pagar, cuando va a determinar, en este caso a través de la declaración jurada, la autodeclaración, una vez que se ha determinado por parte del obligado la suma a pagar, deberá previamente descontarse aquellos conceptos que haya abonado, como anticipos, por ejemplo, o bien retenciones o percepciones que por ese mismo tributo haya sufrido, ¿verdad? Hoy por hoy, todas estas presentaciones, de esta que estamos hablando, incluso la declaración jurada, se hacen ya
a través vía de la web, de sistemas aplicativos disponibles para los contribuyentes en las páginas de los organismos de recaudación. Como ya les explicité, obviamente que de manera genérica la FIP o la ARBA tienen facultades de verificación o fiscalización que vemos, pero ahora lo que en primer momento le estamos presentando son las obligaciones legales que el contribuyente o responsable debe cumplir y que acá incluyen a los terceros. Acuérdense que los terceros son en principio ajenos a la relación jurídica tributaria, tienen una obligación solamente de eh, suministrar información a los fiscos a requerimientos de estos y siempre en un caso puntual, ¿verdad? Pero bueno, están mencionadas en la filmina, pero como ustedes verán, son todas estas llamadas obligaciones o deberes formales como contraposición a la obligación material o sustancial. ¿Cuál es la obligación de pago? ¿Verdad? En este contexto, bueno, aparte de presentar la declaración jurada que vimos antes, que es un típico deber formal, están todos los que conllevan a un correcto contralor, ¿verdad? De las obligaciones, para incluso tratar de evitar y controlar las maniobras eventualmente evasivas, ¿verdad? Como son las obligaciones legales de inscribirse, facturar, registrar, eh, atender inspecciones, ¿verdad? Es decir, toda una serie de obligaciones formales que ya no tienen que ver directamente con el pago, pero que son, como su nombre lo indica, eh, maniobras que el contribuyente responsable, e incluso los casos que le corresponden al tercero, deben cumplir sí o sí porque está en la ley, nada más que por esto, están exigidas por ley, y es por eso que si no lo hacen, si no las cumplen, pueden ser pasibles de aplicación de diferentes sanciones. Según el tipo de infracción, puede ser una aplicación de multas u otro tipo de sanciones, como pueden ser la clausura de establecimientos o el decomiso de bienes, que se verá en la bolilla respectiva. Pero bueno, acá entonces, chicos, contracara de facultades que tiene el fisco, también los deberes formales que debe cumplir el contribuyente responsable, todos, por cierto, previstos en la ley para un correcto cumplimiento del principio de legalidad. Bueno, ahora un tópico que está ahí ubicado medio, tal vez asistemático dentro del programa, bueno, pero habla de medidas preventivas que puede tomar el fisco. Como su nombre lo indica, chicos, son preventivas, tenderían a, a proteger que un daño se reitere, ¿verdad? O prevenir, como su nombre también lo indica, un mal mayor, ¿verdad? La ley 11.683 ha sufrido en los últimos años una modificación. Hoy el artículo 35, inciso H, del citado cuerpo normativo nos menciona varias de estas medidas que agrupamos nosotros a los fines pedagógicos como preventivas. La posibilidad de suspender la quit, que habrán escuchado por ahí, no poder emitir comprobantes, ceder créditos fiscales. Tiene una particularidad, 35 inciso H, que ahí también vamos a encontrar un procedimiento de impugnación o de reclamo por parte del contribuyente. Ahora, hemos agregado acá, si ustedes quieren, de una manera un poco caprichosa, porque es más materia sancionatoria, ¿verdad? Pero existen posibilidades de establecer bajo determinadas circunstancias una clausura o suspensión de establecimientos en forma preventiva, en casos especiales, específicos, todo materia de la bolilla referida a las sanciones, pero también en este marco de prevención, también el fisco cuenta, reitero, esto ya marcado más desde el punto de vista sancionatorio, pero lo mencionamos aquí también, con la facultad de producir la interdicción de mercadería o el secuestro, ¿no?, de la misma. Todo esto
reitero, ante algún incumplimiento, incumplimientos en general formales, que no tienen que ver con no pagar el impuesto, sino tienen que ver con los que vimos en la diapositiva anterior, pero que comprobados son de tal gravedad que el legislador ha considerado correcto facultar a las administraciones tributarias a tomar este tipo de medidas, ¿no? Porque va de suyo, chicos, que si por ejemplo un contribuyente es sorprendido por el fisco sin estar inscrito y realizando actividades económicas, bueno, el problema estaría dado en que si no hay algún tipo de posibilidad para prevenir que siga llevando adelante esa maniobra, va a seguir comercializando esos bienes o servicios sin ningún tipo de respeto por el marco legal aplicable. En esta diapositiva, si bien hablamos de medidas preventivas, ya hablamos de medidas cautelares. Esto hacemos la aclaración terminológica porque son ya medidas que tiene que tomar la justicia. Por lo tanto, acá el fisco, tanto el fisco como ARBA, están citados los cuerpos normativos en la propia diapositiva, le deben solicitar al juez la adopción de este tipo de medidas que, como ustedes saben, no son una cuestión original de materia tributaria, sino que las cautelares preventivas están establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial, ¿no? Tanto de nación como de provincia. Recordarán ustedes los requisitos clásicos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y que el solicitante debía otorgar contra cautela. Aquí en realidad está, sin duda, se aplica cuando el que pide la cautelar preventiva al juez es el fisco, sin duda que lo que debe acreditar es verosimilitud en el derecho. Pero el peligro de la demora está acotado, limitado, incluso específicamente en la provincia de Buenos Aires, y por ser el Estado no tiene que ofrecer contracautela, ¿verdad? Bueno, son solicitadas bajo exclusiva responsabilidad del peticionante. Ustedes saben que estas cautelares se pueden dictar, el juez las puede dictar, las puede ordenar inaudita parte, y más allá de que los fiscos la puedan peticionar, está claro que no intentan extorsionar al contribuyente, al deudor, ¿verdad? Porque son todavía preventivas. ¿No? Está en discusión la materia económica, ¿verdad? Pero digo, bueno, está evidentemente ante un escenario donde, demostrada acabadamente la verosimilitud del derecho, se correría riesgo por parte del Estado de poder percibir efectivamente las sumas de dinero adeudados. De ahí la justificación de estas cautelares preventivas que, repito, no son originales y exclusivas de materia tributaria. Bueno, aquí la liquidación administrativa ya fue definida, aquella que el Estado cuantifica con datos aportados por el contribuyente. Simplemente acá lo ejemplificamos un poco. Creo que la diapositiva se autoabastece, ¿verdad? Hay diferentes tipos de liquidación. Nosotros en los libros incluso está así, cuando hablamos de la cuantificación de la obligación tributaria, los ejemplos típicos de liquidación de los impuestos provinciales inmobiliarios y automotores basados en datos que suministró el contribuyente sobre la construcción de una casa o la adquisición de un automotor. Lo mismo cuando veamos el monotributo y veamos que las categorías están definidas por parámetros objetivos, ¿verdad? Es decir, bueno, estas liquidaciones responden a lo típico de una liquidación administrativa que cuantifica tributos, ¿verdad? Pero bueno, hay otros casos que veremos oportunamente de liquidaciones como aquella que resulta de un procedimiento de pago provisorio de anticipos vencidos, por ejemplo, o bien la que se corre traslado a un contribuyente en un proceso de fiscalización individualizada. Pero creo que la diapositiva es lo suficientemente clara para no abundar más con